Pero no todo lo que nosotros creemos está en la Biblia. Lo que nosotros creemos también está en la tradición apostólica. ¿Qué fue antes? ¿Los 27 libros del Nuevo Testamento o la tradición apostólica? Y todo lo que Cristo dijo a los apóstoles está dentro de los 27 libros. Entonces nosotros creemos que la revelación se encuentra en la tradición apostólica y en la palabra de Dios. Para ellos, todo está en la Biblia. Y yo puse dos argumentos acá. No es histórica ni tampoco bíblica. Entonces, para comprobar de que la Biblia no es la única regla de fe y moral, vamos a ir a la historia de una forma breve y vamos a ir a la Biblia. Ellos enseñan una doctrina que ni siquiera está en la Biblia. En la Biblia no va a encontrar en ningún versículo que diga que la Biblia es la única regla de fe y moral. En la Biblia no va a encontrar que toda respuesta que yo dé tiene que estar en la Biblia. Si no está en la Biblia, no lo creo. Dame un versículo que diga que todo tiene que estar en la Biblia. Porque yo tengo un versículo que no todo tiene que estar en la Biblia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15, que es la tradición apostólica y la escritura. Ahora yo ya te digo una cita bíblica, dame una tú donde diga que todo tiene que estar en la Biblia. ¿Qué le van a decir? No hay. Lo vamos a ver más adelante esa cita bíblica. Muy bien. Entonces, para comprobar que no están en lo correcto, vamos a ir a la letra A, ahí en sus notas. Históricamente nos vamos a dar cuenta que para los primeros cristianos la Biblia no era la única regla de fe y moral. ¿Sabe por qué? Porque los primeros cristianos no tuvieron Biblia. Tenían lo que era el Antiguo Testamento, pero no había y no existía ni un escrito del Nuevo Testamento al inicio del cristianismo. ¿Cuántos libros escribió Jesús? Ninguno. ¿Cuántos libros escribió Jesús que se le atribuyen a él y que están dentro del Antiguo Testamento? Ninguno. Lo que Cristo dejó es tradición oral, a lo que nosotros conocemos tradición apostólica. Entonces, número 1, los primeros 17 años del cristianismo fungió únicamente por medio de la tradición apostólica y el magisterio de la iglesia. ¿Puedo comprobar esto en la actualidad bíblicamente? Sí. ¿Puedo decir que en la Biblia habla de la tradición apostólica ahorita? Sí. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15. ¿Puedo decir que en la Biblia está el magisterio de la iglesia? Sí. Cuando Cristo manda a los discípulos ¿a qué? A enseñar. ¿Y qué es lo que hacen ellos en Hechos capítulo 2 versículo 42? Hechos capítulo 2 versículos 42. Acudían asiduamente a la enseñanza ¿de quién? De los apóstoles. Entonces, ¿qué es magisterio? Gente que enseñaba en el nombre de Jesús. Pero ¿quién era esta gente? Eran los apóstoles a los cuales Cristo había enviado ¿a qué? A enseñar. Pero ahora no sé por qué, porque tengo la Biblia. Pero históricamente sabemos que cómo fungía la iglesia, cómo se transmitía la doctrina, cómo se transmitía el conocimiento de Cristo, era por medio de la tradición apostólica, la enseñanza oral, interpretada por el magisterio de la iglesia. Entonces, en los primeros 17 años, ¿existió un libro del Nuevo Testamento? No. Por 17 años no existió ni siquiera uno. Entonces, ¿cómo es que la sola Biblia? No es histórica. De esa forma no comenzó el cristianismo. Número 2. El primer escrito del Nuevo Testamento surgió alrededor del año 50. ¿Y cuál es ese escrito? ¿Cómo saben? Yo pensé que porque lo habían estudiado.
Número 2, lo voy a leer otra vez. El primer escrito del Nuevo Testamento surgió alrededor del año ¿qué? 50. Cristo ascendió al cielo alrededor del año 33. Y el primer escrito aparece en el año ¿qué? 50. ¿Cuántos años estuvo sin ningún escrito del Nuevo Testamento? 17. Históricamente hemos comprobado de que la sola Biblia no es histórica. Si quieren más pruebas, sigamos. El punto número 3. El último libro del Nuevo Testamento que se escribió, ahí trate de arreglarlo si me he equivocado. Entonces, ahí he dado puntos muy importantes. Por 17 años, oyen el número 1 otra vez, la iglesia cristiana, la iglesia católica, no tenía ni un escrito del Nuevo Testamento. Todo se basaba en tradición y magisterio. Luego todos los escritos del Nuevo Testamento se escribieron a partir del año 50 hasta el año 150. Ahora vamos al punto número 4. Esto quiere decir que los apóstoles no practicaron ni enseñaron la sola escritura. Vuelvo a repetir. Esto quiere decir que los apóstoles no practicaron ni enseñaron la sola escritura. ¿Cuántos de ustedes creen que los 12 apóstoles, ya después vemos que Judas, el Iscariote, se ahorcó, pero los apóstoles recibieron enseñanza de parte de quién? De Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes creen en el testimonio de los apóstoles de que Cristo murió y resucitó? Usted ahora puede leer la Escritura y puede darse cuenta que lo que tenemos en el Nuevo Testamento es a base del testimonio de los apóstoles. Los apóstoles, cuando usted va dentro de la Escritura, va a ver algún apóstol enseñar, todo tiene que estar en la Biblia. Ellos enseñaron, tiene que estar todo en la Biblia. ¿Quién puede ir ahorita al Nuevo Testamento y buscar un versículo que diga todo tiene que estar en la Biblia? Pues todavía no estaba el Nuevo Testamento, se comenzaba a escribir. Ahora, ¿ellos enseñaron la sola escritura? No. ¿Ellos practicaron la sola escritura? Imposible, porque ninguno de los apóstoles originales tuvo en sus manos el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros. Y ni sabían que se iba a formular, y ni sabían cuántos libros iban a pertenecer a este canon del Nuevo Testamento. Eso quiere decir, ¿los apóstoles practicaron sola escritura? No. ¿Los apóstoles enseñaron sola escritura? No. Entonces, ¿de dónde sacas esa idea descabellada como mi cabeza de que la Biblia es la única regla de fe y moral? Si no es histórica, los apóstoles no la enseñaron, los apóstoles no la practicaron. Entonces, ¿por qué me dices que sola escritura es la única regla de fe y moral? Históricamente incorrecto. Sigamos. Punto número 5. Y es el párrafo más largo, así que ténganme paciencia. Son aproximadamente de 3 a 4 oraciones. A lo mejor es mucho para usted, ¿no, verdad? Ok, vamos. Es cierto que a mitad del siglo II ya estaban escritos los 27 libros que hoy forman parte del Nuevo Testamento. Cuando digo mitad del siglo II, me estoy refiriendo al año 150. Muy bien, saben matemáticas, eso me alegra. Pero todavía la iglesia no había oficializado un canon final. Hay que recordar que no solo habían los 27 libros, sino que existían alrededor 200 libros. ¿Usted cree que solamente eran esos 27? No, por eso es que la clase de hace algunas semanas yo les dije que habían varios libros y ahora les di una cifra que es alrededor de 200. Y de esos 200, ¿cuántos entraron al canon del Nuevo Testamento? 27. ¿Tuvieron que hacer qué? Tuvieron que seleccionar de acuerdo a aquella regla que yo les dije, aquel canon.
que tenían que tener ciertas medidas. Eso quiere decir, o voy a seguir leyendo, por eso, durante los primeros 4 siglos, la base del cristianismo fue la tradición apostólica y el magisterio. Porque aunque ya existían los libros, no había existido un concilio oficial de la iglesia que determinara cuál de los 200 libros iba a formar parte del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en la historia? En los primeros 4 siglos, el fundamento del cristianismo era tradición apostólica y el magisterio interpretando esa tradición apostólica. Posteriormente, ya en los concilios de Hipona 393, Cartago 397 y Cartago 419 y todo después de Cristo, ya tenemos lo que son el canon del Nuevo Testamento, que son 27 libros. Entonces, de ahí, del año o del siglo IV, vamos a llegar hasta la Reforma Protestante que ocurrió en el siglo XV. Todo este tiempo, históricamente vemos que no existió la sola Escritura. ¿Por qué no existió la sola Escritura? ¿Porque los apóstoles enseñaron sola Escritura? No. ¿Los apóstoles practicaron sola Escritura? No. ¿Los primeros cristianos creyeron en la sola Escritura? No. Es más, ni siquiera oyeron escuchar la sola Escritura. Porque el cristianismo se basaba de la tradición oral y después del siglo IV ya tenían lo que es los escritos del Nuevo Testamento. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos desde el siglo IV hasta en la actualidad? Tenemos tradición apostólica y Nuevo Testamento que llamamos la revelación pública. Aquí encontramos toda la revelación de Dios en la tradición apostólica y en los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Y quién interpreta esta revelación? El magisterio. ¿Por qué pongo el magisterio aquí abajo? Porque el magisterio está al servicio de la revelación. No está por encima de la revelación, sino que el magisterio interpreta la revelación. ¿Qué es revelación? No sabemos, se lo he repetido durante 2 meses, como dijo Rayado. Usted ya sabe qué es revelación. Tradición apostólica y los 27 libros del Nuevo Testamento interpretada por el magisterio. Históricamente vemos que esa ha sido la forma en cómo se fundó el cristianismo. Comenzando en el siglo XV, quieren derribar el sistema del cristianismo. ¿Y por qué no vamos a dejar derribar el sistema si esa es la manera en cómo operó el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos transmitió la revelación de esta forma, interpretada por el magisterio de la iglesia, y en el siglo XV viene el sacerdote agustino, conocido en el mundo protestante como el doctor Martín Lutero, y dijo: no necesitamos magisterio, no necesitamos tradición apostólica, lo único que necesitamos es sola Escritura. ¿Qué argumentos tenía? ¿Históricamente tenía argumentos? No. ¿Bíblicamente tenía argumentos? No hemos llegado ahí, pero no la tenía y no la tiene. Entonces, eso es lo que hacen nuestros hermanos esperados. La única regla de fe y moral es la palabra de Dios. ¿Qué parte de la Biblia dice eso? Ahorita he hablado históricamente. Históricamente, la sola Escritura no se practicó en ninguna etapa del cristianismo hasta que él la inventó en el siglo XV. Y ahora vienen nuestros hermanos esperados y nos quieren traumar a nosotros. No, es que ustedes son gente de tradición. ¿Ustedes para qué siguen el magisterio? ¿Saben por qué Martín Lutero o el doctor Martín Lutero rechazó la tradición apostólica y el magisterio de la iglesia? Porque de esa forma podía manipular la Escritura y hacer decir lo que él quería. Porque si él aceptaba la tradición apostólica y el magisterio, los puntos que él quería enseñar no eran apoyados.
porque la sola fe, la sola escritura, no era enseñada por el magisterio. Y rechazar la tradición le convenía porque así decía solamente la escritura. Entonces, la sola escritura surgió en el siglo XV, pero no tiene bases históricas. Por 15 siglos se practicó el sistema sin ningún problema y todavía nosotros los católicos tenemos ese sistema de interpretación. ¿Qué ha causado la sola escritura? No está en sus notas. El tener sola escritura, rechazan el magisterio. No tienen a nadie que interprete la revelación por ellos. ¿Y cuál es el problema? Que cada quien se convierte en magisterio. No aceptan el magisterio, pero ellos se convierten en magisterio porque ellos interpretan la escritura ellos solos. ¿Y cuál es el resultado? La última estadística que escuché es que en los Estados Unidos hay alrededor de 40,000 denominaciones protestantes. Porque cada quien se siente inspirado para interpretar la revelación. Si tú no estás de acuerdo conmigo, pues yo me paso y fundo otra iglesia y así sucesivamente. Y hemos llegado a 40,000. Yo creo que esta cifra ya subió. Y es a consecuencia de rechazar el magisterio y la tradición apostólica. Porque cada quien, sola escritura, a mí el Espíritu Santo me revela qué dice. Pero usted puede leer el mismo versículo que yo y a los dos nos dice cosas diferentes. Y el Espíritu Santo es Espíritu Santo, no es esquizofrénico. El Espíritu Santo no tiene 40 verdades. ¿Cómo que a mí me va a decir una cosa y a ti otra? ¿Usted piensa que el Espíritu Santo va a dividir? Yo no estoy haciendo contienda acá, lo único que estoy haciendo es historia. Y lo que voy a hacer en la letra B es utilizar la Biblia. Entonces, vayamos a la letra B. Vamos a ver si hay base bíblica. Ellos nos dicen, si no está en la Biblia, no lo creo. ¿La Virgen María fue asunta al cielo? Sí. Si no está en la Biblia, no lo creo. Si no está en la Biblia, no lo creo. Si no está en la Biblia, no lo creo. Si no está en la Biblia, no lo creo. Ese es el argumento que nos dice, si no está en la Biblia, no lo creo. Así que le invito que usted haga la siguiente pregunta. Yo estoy de acuerdo contigo. Si no está en la Biblia, no lo creo. Primero que todo, muéstrame tu argumento de que la Biblia es la única regla de fe y de moral. Enséñame una cita bíblica que diga que es la única. Yo no estoy diciendo que la Biblia no es regla de fe y moral. Lo que estoy diciendo es que no es la única. Si tú me dices que es la única, muéstrame una cita bíblica que diga que es única. Y ahí dicen, segunda de Timoteo 3:16. Vamos a segunda de Timoteo 3:16. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña a descubrir en unos numerales que le he dado. Segunda de Timoteo 3:16. Y la carta de Timoteo es una carta que, mis queridos hermanos, lo dejamos para la siguiente semana. Es una carta pastoral. Segunda de Timoteo 3:16. Y esta es la cita bíblica que nos van a decir. Voy a comenzar del versículo 14. ¿No se enoja conmigo si comienzo del versículo 14? No. Les he enseñado también de que para interpretar un versículo correctamente tenemos que ver el contexto. Tenemos que descubrir cuál es la intención del autor. Entonces, cuando usted pida una cita bíblica que le diga que segunda de Timoteo 3:16 es la base de la sola o que la Biblia es la única regla de fe y de moral, le van a dar segunda de Timoteo 3:16. Pero al interpretarla correctamente nos vamos a dar cuenta que no tiene bases. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Están todos ahí? Sí. Pero voy a comenzar del versículo ¿qué? 14. Gracias, vamos. Tú en cambio, le está hablando a Timoteo, quédate con lo que has aprendido y de lo que estás seguro, sabiendo de quiénes lo recibiste. Además,
desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. Subraya Sagradas Escrituras. Desde tu niñez conoces ¿qué? Sagradas Escrituras. Y esas Sagradas Escrituras no se estaba refiriendo en ese momento a los 27 libros del Nuevo Testamento porque todavía no estaban escritos en su totalidad. Aquí lo que San Pablo le está diciendo, conoces las Sagradas Escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Porque esa es la forma en cómo ellos conocían el Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras. Porque desde tu niñez, ¿qué? La conoces. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y es aquí donde viene la interpretación de ellos. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar al bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Palabra de Dios. ¿Ya ves? Ahí dice la Escritura que la Escritura es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar al bien. ¿Sabe qué le podemos responder nosotros? Amén, hermano, yo estoy de acuerdo contigo todo lo que dijiste. La palabra de Dios es útil para enseñar. Escriba y subraya la palabra útil. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar al bien. Y yo estoy de acuerdo con eso, que es útil, pero lo que no estoy de acuerdo es que sea única, porque ahí no dice la palabra única, ahí dice la palabra útil. Nosotros como seres humanos necesitamos únicamente agua, pero el agua es útil, ¿sí o no? Nosotros necesitamos agua, necesitamos alimento. Aquí no dice que la Escritura es suficiente. Aquí no dice que la Escritura es la única regla de fe y de moral. Lo que San Pablo está diciendo que es útil. Pero ellos interpretan que de ahí viene la palabra única. No, ahí no dice única, ahí dice útil. ¿Quién levantó la mano? Yo, pero usted dijo lo que iba a decir. Ah, bueno, me adelanté. Entonces dice útil, pero cuando se está refiriendo, y si me pongo estricto en los versículos, entonces aquí San Pablo me está diciendo que me quede con la Escritura. ¿Pero a qué Escritura se estaba refiriendo San Pablo? Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. ¿Y sabe qué versión del Antiguo Testamento? La Septuaginta. La versión de los 70, la que tiene los 46 libros. No la que tiene 39, porque ellos tienen 39 en el Antiguo Testamento. ¿Sí sabían? Sí. Los hermanos esperados tienen 39 libros en el Antiguo Testamento. Y a los que no me entendieron es porque no han tomado Antiguo Testamento conmigo. Y a los que están acá, lo mejor ya se lo olvido, pero les estoy recordando. Entonces, si yo me pongo estricto en este versículo, rechazo el Nuevo Testamento, porque aquí San Pablo se estaba refiriendo al Antiguo. Pero vamos a decir que sí, la palabra de Dios, todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento son inspirados por Dios y son útiles. Esa es la clave, es útil, amén, estoy de acuerdo contigo. Si me pudiera rapar el pelo más, me lo hiciera, pero ya no puedo. Amén, es útil. Oremos, levantemos las manos, es útil. Pero el problema es que no dice única. Entonces, ¿por qué tú le quieres poner a la Biblia algo que no dice? ¿Y por qué decimos que es útil? Porque sí, la palabra de Dios es útil, pero también la tradición es útil, porque gracias a la tradición apostólica tenemos los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿En qué parte de la Biblia dice que después de que ya estuvieran los 27 libros reunidos, en qué parte de la Biblia dice, en this Bible that you have, en esa Biblia que usted tiene, mi querido hermano que amo tanto, en qué parte de la Biblia dice que ya que se reunieron los 27 libros, dice que ya rechace la tradición y el magisterio de la iglesia? Muéstrame un versículo. Porque si nos vamos aquí de que si no está en la Biblia no lo creo, yo también me puedo basar por esa regla. En ninguna parte de la Biblia dice que rechace la tradición. En ninguna parte de la Biblia dice que rechace el magisterio, porque ellos creen que ya cuando ya está compilado los 27 libros del Nuevo Testamento, ellos dicen que ya no necesitamos de eso. Pero ¿en qué parte de la Biblia dice?
Entonces, históricamente y bíblicamente no tiene soporte. Y si no es histórico y si no es bíblico, entonces, ¿por qué te tengo que creer? Ahora mire la conclusión, que es la letra C, pero voy a leer, antes de entrar a la letra C, lo que dice debajo de la letra B. La doctrina de la sola escritura no es bíblica, porque no hay ningún versículo que diga sola escritura, no hay. Dice útil, pero no dice única, no dice suficiente, dice útil. Como ven, la base del protestantismo no tiene bases bíblicas y ni teológicas. Es muy raro que ellos nos digan, si no está en la Biblia no lo creo. Pues yo no creo en la sola Biblia porque es antibíblica. Y usted puede leer ahí 2 Timoteo 3:16, que son los versículos o el versículo que acabo de leer. Ahora, la sola Biblia, mis queridos hermanos, ¿es histórica? Tienen que decir no. Porque no lo practicaron los apóstoles, no lo enseñaron los apóstoles. En ninguna parte del cristianismo en los primeros 15 siglos la sola escritura fue practicada. Nadie la enseñó, nadie la practicó. Ese fue un invento que surgió en el siglo ¿qué? ¿La sola escritura tiene bases bíblicas? No. No me diga que tengo que repetir toda la información. Proceso. Ok, letra C. Y esto es que esta parte me da risa a mí, y no es de son de burla, sino que me da risa de que yo estoy firme en lo que creo y nuestra iglesia está en lo correcto. Porque miren lo que dice la letra C: no creen en la tradición ni en el magisterio. Letra C dice aquí, no creen en la tradición y el magisterio. Ahora mira acá, ellos han tachado acá, no necesitamos tradición, no necesitamos magisterio, únicamente Biblia. Usted tiene que preguntar en qué parte de la Biblia dice que tengo que rechazar la tradición al magisterio. No le van a dar ni una cita bíblica. Pero aquí lo que me da risa es lo siguiente: no creen en la tradición ni en el magisterio, pero sí creen. ¿Le quedó grande la filosofía? No, porque en realidad, ¿de dónde viene la escritura? Pues sí, por eso dicen, ellos dicen no creer, pero sí creen. No, yo no acepto tradición de hombres, tradición de hombres. Se va a dar cuenta que doctrina que ellos tienen viene de la tradición apostólica interpretada por el magisterio, cuando ni siquiera existían los 27 libros del Nuevo Testamento. Es decir, no creen, pero sí creen. Y les voy a dar ciertas pruebas. La palabra Trinidad está en la Biblia, pero el concepto sí. Bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El magisterio utilizó este término para explicarnos una verdad que se encuentra en la revelación. Y usted le puede preguntar, hermano, ¿tú crees en la Trinidad? Le va a decir amén. ¿Y sabes que eso surgió de la tradición interpretada por el magisterio? No, es que la Biblia dice no, tú crees en la Trinidad. ¿Sabes por qué? Porque la palabra Trinidad fue una terminología que nos dio el magisterio de la iglesia. Entonces, ¿creen o no creen? Voy a dar otro punto, el número 4, porque no me queda tiempo para hacer 2 y 3. Si quiere 2 y 3, entonces compre el CD completo. No tengo CD. Número 4, autores desconocidos. Por favor, vaya conmigo al Evangelio de San Mateo. Y aquí le voy a explicar a qué me refiero. Ellos no creen en la tradición, pero sí creen. No sé si conscientemente o inconscientemente, pero sí creen. San Mateo, capítulo 1, versículo 1. San Mateo, capítulo 1, versículo 1. ¿Todos están ahí? Sí. No puede perderse, porque ese es un 0 en el examen. Quien no encuentra San Mateo
en 3 segundos, está en peligro de no pasar la clase. Ok, ¿qué evangelio dije yo, mis queridos hermanos? Ok, voy a leer el versículo 1. Documento de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. ¿En qué parte dice que este evangelio fue escrito por San Mateo? Algunos dicen, no, porque aquí arriba dice San Mateo capítulo 1. Sí, pero eso fue agregado por la iglesia posteriormente, porque cuando uno lee los manuscritos originales, no dice quién lo escribió, pero ¿saben cómo sabemos que San Mateo lo escribió? Por la tradición. ¿Quién escribió este libro? Mateo. Este libro lo escribió Mateo, y así sucesivamente lo fueron creyendo las generaciones. Porque cuando yo leo aquí no dice que San Mateo lo escribió. ¿Me lo dice qué? Hermano, ¿tú crees que San Mateo, el evangelio fue escrito por San Mateo? Amén. ¿Y la Biblia lo dice? Sí, aquí arriba sí, pero esa letra fue puesta por la iglesia. Entonces ponte de acuerdo, pues crees o no crees en la tradición. Vayamos al próximo libro, Evangelio de San Marcos. Evangelio de San Marcos. Es decir, la Biblia está llena de tradición. ¿Cómo voy a rechazar la tradición apostólica? Si sabemos que San Marcos lo escribió también, es porque la tradición me lo dice. Y así sucesivamente se fue llevando por generación hasta que plasmaron el nombre de San Mateo, hasta que plasmaron el nombre de San Marcos, pero no es porque el manuscrito original lo diga. Dice así, capítulo 1, versículo 1. Este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahí dice que San Marcos lo escribió. La misma teoría, la tradición lo dice. Entonces, ¿crees o no crees? Sí creen, ¿verdad? Vamos a San Lucas. Y no crean que olviden todos los libros. Ya vamos a detenernos en San Lucas. Hay otros libros que sí dicen, las cartas de San Pablo, la mayoría tienen que él las escribió. Las otras cartas de, por ejemplo, el apóstol San Pedro dice que él escribió, pero algunas no dicen. ¿Y quién le puso el nombre? La tradición. San Lucas capítulo 1, versículo 1. Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros. Ya no tengo que leer, pero según quién dice aquí, escribió el Evangelio de San Lucas. Él no se identifica como San Lucas. La tradición ha dicho, ¿lo escribió quién? No todos los libros del Nuevo Testamento sabemos a primera mano quién escribió. Lo sabemos porque la tradición ha dicho, lo escribió San Mateo, lo escribió San Marcos, lo escribió San Lucas, y por eso es que ahora tenemos sus nombres ahí, pero no es porque hayan estado en el original ahí. Entonces, ¿creen o no creen? Sí. Muy bien, les voy a dar la última. Número 5. Revelación pública. Todos miran acá, revelación pública. A la revelación pública nosotros estamos llamados a creer. ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué es la revelación pública? La Biblia. ¿Y a dónde encontramos la revelación pública? En la tradición apostólica y en la Biblia. Allí encontramos la revelación pública. Allí tenemos toda la revelación de Dios. Nosotros creemos que con la muerte del último apóstol se cerró la revelación pública. ¿Y cuál fue el último apóstol que murió? San Juan. ¿Y cómo sabes si la Biblia no lo dice? La tradición. ¿Están perdidos? ¿Me retrocedo? ¿Quién es el último apóstol que murió, mis queridos hermanos? ¿En qué parte de la Biblia lo dice? Tradición apostólica. ¿Y saben que eso mismo creen nuestros hermanos esperados?
Ellos creen que la revelación pública se cerró con la muerte del último de los apóstoles, que es San Juan, pero ¿qué parte de la Biblia dice eso? Entonces, ¿creen o no creen? Sí. La pregunta que yo les hago ahora es, ¿en qué parte de la Biblia dice que todo lo que yo tengo que compartir acerca de la revelación de Dios tiene que estar exclusivamente en la Biblia? No existe una cita bíblica que me diga que la Biblia es la única regla de fe y de moral. La Biblia dice tradición y palabra de Dios. No dice únicamente Biblia. ¿Preguntas? ¿Todo quedó claro? ¿Todo maravilloso? ¿Todos se van contentos? Todo quedó bien claro. No aguante la Biblia, tenemos que terminar. Ahora voy a hacer preguntas. Voy a hacer preguntas. Recuerde que esta información no se les va a quedar a la primera vez que lo escuchen. Yo sé que algunos entendieron el 50%, otros entendieron el 60%, otros el 30%, otros el 20% y otros el 1%. Dependiendo en qué por ciento usted se considere que usted esté, tiene que estudiar las notas. Tiene que estudiar las notas. Entonces, cuando le digan a usted, la Biblia es la única regla de fe y moral, si no está en la Biblia, no lo creo, ¿cuál va a ser su respuesta? ¿Dónde dice la Biblia? ¿Dónde está la Biblia? Exacto, ¿en dónde dice que la Biblia es la única regla de fe y moral? ¿En qué parte de la Biblia dice, tú me estás exigiendo a mí que te dé una respuesta bíblica? ¿En qué parte de la Biblia dice que todo lo que yo te diga tiene que venir de la Biblia? Dame una cita bíblica. Pongámonos bíblicos con ellos. Dialogando. Son nuestros hermanos. No peleando. Dialogando. No hay que dejar que nos roben lo que nosotros tenemos. ¿Cuántos mártires han surgido a través de la historia por creer esto que nosotros creemos? Y ahora nosotros estamos como la canción de Pepe Aguilar, y solo porque tú me cambiaste por unas monedas. Porque aquí te prometen que te vas a hacer rico, te vas a hacer millonario. Porque aquí te prometen que está la unción. Porque aquí sí se siente bonito. Vas a traicionar todo lo que los mártires han dado por creer lo que creemos, solo porque aquí te quieren sobar el oído. No, Señor. Y le voy a compartir algo muy personal. Yo me voy a morir de algo. ¿Usted se va a morir? Sí. Yo me voy a morir de algo. Y yo le pido al Señor, y de veras, que me muera por la fe. Que cuando esté predicando me den jaque mate, porque de alguna manera yo voy a morir. Puedo morir que un avión se caiga, puedo morir cayéndome, saliendo de aquí, pero yo le pido, Señor, de todas formas voy a morir, y yo quiero morir por la fe. ¿Sabe por qué? Porque amo la fe de la iglesia, y porque sé que si muero mártir, me voy directamente al cielo. Yo también, entonces. Ya somos dos. No se crean. Algún día voy a tener que morir. Lo único que le pido a Dios que no sea hoy, ni mañana, ya dentro de 50 años, ya la hago. Porque quiero llevar su palabra, llevar esta riqueza espiritual a miles de católicos que se dejan robar esta riqueza por algo que no tiene sentido. Vivamos nuestra fe al máximo. ¿Cuántos católicos orgullosos hay aquí? Amén.